Listo. Bueno, vamos a compartir una hermosa palabra en esta mañana, amén. Vamos a hacer en esta mañana un estudio bíblico, amén. El Señor me incomodaba el día de ayer respecto a un tema en particular. Ese tema es el bautismo. ¿Es el qué? El bautismo. El bautismo. La palabra bautismo, la palabra bautizar viene del griego baptizo. ¿Cómo se llama? Baptizo, del griego bautizo. Que en español, ¿sí? Y en griego, en griego, se refiere a cuando un barco se sumerge en las aguas profundas y no puede volver a salir a la superficie. Imagínense el Titanic. La palabra bautizo, de donde viene la palabra bautismo, significa en griego eso: un barco que se sumerge en las profundas aguas y no puede salir a la superficie. ¿Permanece dónde? Sumergido. No puede salir a la superficie. Es por eso que la persona, cuando se bautiza, se sumerge en las aguas. Amén. Es por eso que se sumerge un momento y ¡pum!, sale en representación a un cambio de vida al cual nunca más se va a volver. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es el bautismo? Yo quiero que entienda esta palabra, que entienda qué significa el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, porque muy pronto la gran mayoría de ustedes va a ir a las aguas. Amén. Ya la iglesia está tomando los datos de aquellas personas que quieren tomar ese compromiso de sumergirse de una vez y para siempre. Pero eso no es algo pasajero. Eso es algo definitivo en nuestra vida. Y quiero que vayamos a Mateo, al libro de Mateo capítulo 3, versículo 11. Respondan con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Fue rápido. Yo a la verdad os bautizo en agua. Primero vamos a aclarar, aquí está hablando ¿quién? Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. ¿En qué? En Espíritu Santo y en fuego. Pero dice que el bautismo es agua, de aguas, ¿es para qué? Para arrepentimiento. El bautismo es agua para salvación, es solo para arrepentimiento. Ahora, Juan el Bautista, ¿en nombre de quién bautizaba? Si Jesús no había venido y el Espíritu Santo no había venido sobre todos.
bautizaba solamente en el nombre del Padre. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero él dijo: esperen, viene alguien más poderoso que yo, y ese los va a bautizar en el Espíritu. Claro es, pero necesitan primero ir a las aguas a arrepentirse, para que luego venga el bautismo. ¿En qué? En el Espíritu. ¿A través de quién? De Jesús. Mire el proceso, porque lo que yo voy a decir hoy contradice muchas cosas y características del bautismo de muchas iglesias, y yo solamente voy a leer la palabra. Dice que solo para arrepentimiento el bautismo en agua, y él les está diciendo a los discípulos de Juan el Bautista: arrepiéntanse, vayan las aguas, como en una etapa previa al bautismo en el Espíritu. Es decir, antes del bautismo en el Espíritu tiene que haber ¿qué? Un arrepentimiento, que generalmente ese arrepentimiento se manifiesta cuando uno va a las aguas, pero puede que una persona se arrepienta sin ir a las aguas, y es por eso que algunos son bautizados en el Espíritu sin haber ido al bautismo en aguas, porque el arrepentimiento es algo que se hace ante el Señor. Ahí vamos claros. Arrepentimiento es una etapa previa al bautismo en el Espíritu. ¿Quieres que el Señor te use? ¿Quieres ser bautizado en el Espíritu? Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento en el griego? Viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. Es decir, que cuando tú vas y te arrepientes, no solamente le estás pidiendo perdón a Dios, porque la gente confunde el arrepentimiento con el perdón. Y cuán equivocado estamos. Le pedimos a Dios perdón, pero no nos arrepentimos. ¿Y cómo así, pastor? No lo entiendo. Señor, perdóname porque fallé con un pecado. Vamos a poner un pecado: hurto. Perdóname, Dios. Pero el deseo sigue aquí. Y cuando tengo otra oportunidad, vuelvo y caigo. ¿Hubo un arrepentimiento? ¿Hubo un cambio de mentalidad? No. ¿Has pedido perdón? Sí. ¿Dios te perdonó? Sí. ¿Pero hubo un arrepentimiento? No. Y para ser bautizados en el Espíritu, la palabra exige arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. Es decir, no lo vuelvo a hacer nunca más. Y lo confundimos con el perdón. Lo confundimos con el perdón. Arrepentimiento es mucho más. El perdón hace parte del arrepentimiento, pero el arrepentimiento va mucho más allá. Arrepentimiento es: Señor, perdóname, pero te prometo que nunca más voy a caer en este pecado. Y nunca más vuelves a caer, a pesar de que la tentación esté latente. Eso significa ir a las aguas. Ir a las aguas no es pasar un fin de semana chévere en una finca chévere y descansar. El bautismo es algo solemne, donde tú quieres que Dios habite en ti, pero Él necesita el terreno abonado, y el terreno abonado se llama arrepentimiento, ¿verdad?
Pero el que viene, ese, yo los estoy preparando con el bautismo en aguas, con el arrepentimiento, porque el que viene los va a bautizar con fuego, con poder, con el Espíritu Santo. ¿Lo quieren? Sí. Arrepiéntanse primero. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 3. Y Jesús se encuentra con Nicodemo. Se encuentra con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal de los judíos. Era un hombre letrado en la ley. No era cualquiera. ¿Y qué le dice? Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿El que no qué? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya siendo yo viejo, ¿cómo entro otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Y qué representa el agua? Vamos a ver a quién le pregunto aquí. ¿Qué significa el bautismo en agua? Arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesús? El que no nace ¿de qué? Del agua y del Espíritu, de un arrepentimiento completo, un cambio de mentalidad, es lo que Dios exige para él luego incorporar ¿qué? Su Espíritu. Mire qué bonito es el Señor. Qué diferencia es en muchas iglesias que cogen a la gente y venga, vamos a llevarle las aguas y dile confesión y hacen la oración de fe. Y ahorita vamos a hablar de la oración de fe, porque ayer vi precisamente un pastor en Facebook que se puso a compartir el evangelio y puso en las calles el Transmilenio y dijo: 100 personas hoy fueron salvas. Ustedes van a responder eso al final con la palabra. Entonces, Dios necesita ¿qué? Arrepentimiento para poder ¿qué? Incorporar su Espíritu dentro tuyo. Si has tomado un vaso de agua, ¿verdad? Pero si el vaso está sucio, el vaso primero tiene que estar limpio para tu beber. ¿A quién le gusta beber en un vaso sucio? A ninguno. El vaso tiene que estar limpio y la limpieza es arrepentimiento. Y luego viene el Señor y lo llena de ese olor fragante, de ese perfume, ese vaso. Arrepentimiento, limpieza y bautismo en el Espíritu Santo. Juan capítulo 3 versículo 1, lo voy a leer, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es? No sabes de dónde viene y no sabes qué, para dónde vas. Dígame y álceme la mano con sinceridad. Las personas que tenían planes en la vida,
Pero vino el Espíritu Santo y cambió los planes. Como el viento, ¿verdad?, que sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que recibe el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo comienza a moverlo y le dice: vete aquí, vete allá, predica esto, haz esto. Y tú dices: pero cuando viene Dios a tu vida, Él viene a marcar un nuevo propósito, un nuevo rumbo. Y quizás comienza a desarmar aquello que tenías planeado, porque Él quiere verte exitoso en aquello que Él tiene para ti. Amén. En aquello que Él tiene. Entonces no sabes para dónde vas. Dime si alguien sabe aquí para dónde va mañana o en 3, 4 años. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y así fueron todos los apóstoles. Jesús los llamó, le dijo: ven, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Ya no un pescador normal. Y se puso en las manos de Jesús y no sabía humanamente lo que iba a pasar, pero el Señor sí lo sabe. Él viene, irrumpe en nuestra vida y cambia los planes, pero son planes de bendición y no de maldición. Porque a veces nosotros escogemos son planes de ¿qué? De maldición y de perdición. No es que Dios venga y abruptamente irrumpe en nuestra vida y rompe todos los planes. No, es que sus planes son mejores. Y nuestro deseo es que el plan de Él se materialice en nuestra vida. ¿Sabes para dónde vas? No. Aquí hay gente que el Señor le ha dicho: Dios va a hacer contigo esto. Creo el viernes, en el testimonio del discipulado de Yair contaba un testimonio que el Señor le habló a través de Yesmi y le dijo: hay un hombre de 45 años y Dios te ve como en negocios de petróleos, de cosas. ¿Quiénes estuvieron en el discipulado? Alcen la mano. Son testigos de lo que pasó. Y él, cuando recibió esa palabra, dijo: yo, petróleo, nada que ver. Un hombre de 45 años tan joven y va a ser como mi padrino. Quiso como dudar, porque él en petróleos, en todo. Pasaron los años y hoy se está cumpliendo esa palabra. ¿Sabía él que iba a estar ahí trabajando en eso? No sabía para dónde iba, pero Dios sí sabía para dónde iba él. En el espíritu tú no sabes para dónde vas, pero Dios sí lo sabe. Amén. Por eso Jesús dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Juan capítulo 1 versículo 33. Amén. Dijo Juan el Bautista, dijo: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, el Padre le dijo a Juan el Bautista: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y cuando veas que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿Juan bautizaba con el Espíritu Santo? No. Juan solo bautizaba en el nombre del Padre. Viene el que bautiza en el nombre del Padre, y por eso el que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos dijo: haced discípulos por todas las naciones y bautizad ¿qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.
Pero había un momento donde la gente no se bautizaba en nombre de la Trinidad, porque el Espíritu de Dios y Jesús no habían venido. Hoy es un privilegio que tú seas bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es un privilegio. Mucha gente se bautizó en el Antiguo Testamento sin tener al Espíritu Santo en sus vidas. Ahora bien, ya vemos que Dios requiere para que alguien sea un hijo de Él el bautismo en aguas, que significa arrepentimiento, y el bautismo en ¿qué? ¿Estamos claros? ¿Se requiere eso sí o no para lograr la salvación? Sí. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Mire quién es un verdadero hijo de Dios. Ahí no lo va a decir. Amén. Escúchenme. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? El que ha ido a las aguas y el que tiene el Espíritu Santo y el que se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Ahora, les hago una pregunta. Con la simple confesión de fe que hacen en muchas iglesias, ¿la persona es salva? Con lo que hemos leído. Vamos a las calles, venga, haga la oración de fe. Uy, se salvó. Venga, y el otro se salvó. Eso es así. O llegó el nuevo, venga, vamos enseguida a bautizarlo. Eso es así. Creo yo que no. Ahora, ¿por qué? Ahora vamos para allá. ¿Por qué se ha malinterpretado eso? ¿Por qué se ha malinterpretado el bautismo como algo serio, como algo solemne en nuestra vida? Porque hoy en día la gente va a las aguas y sigue siendo el mismo pecado, odio, rencor, hurto, idolatría, de todo. Y eso no es así. Hay que tener una convicción para ir a las aguas. Amén. ¿Cuál ha sido el gran problema? El gran problema está en una interpretación que se da en Romanos 10:10. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Y omitieron lo que sigue adelante. Pues la Escritura dice: todo aquel en el que en él creyere no será avergonzado. La palabra sí habla de confesar, de coger al nuevo y hacerle, permitirle que haga la oración de fe. Pero esa confesión debe ir conectada ¿con qué? Con el corazón. Porque si no está conectada con el corazón, no vale. Pastor, ¿y por qué dice que no vale? ¿Por qué dice eso? Vamos a Mateo 15:8. Porque ya Dios es experto en tratar al hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios se dio cuenta que nosotros muchas veces lo que decimos no lo sentimos.
¿Quién no ha cogido rabia y ha dicho cosas que en su corazón no están? Todos. La mayoría o nadie. Nadie, bueno, nadie. Dios sabe que lo que el hombre declara muchas veces no lo siente. Y aquí lo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dígame si con solo la confesión basta. Cuando ya Dios dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Basta solo con la declaración? Yo les hago la pregunta. ¿Basta solo con una declaración de decir, Señor, te acepto como mi Salvador? Porque la palabra creer, que decía en la cita pasada de Romanos 10:10, viene del griego que es pistis, que es convicción. Ese creer es el mismo significado en griego de fe, que es convicción interna. Y cuando tú dices, yo te acepto como mi único Salvador, es porque en ti hay una, además de una declaración, internamente hay una convicción. Y es la convicción la que tiene el poder de traer el Espíritu Santo y ser salvos. Basta con una simple declaración. Por eso las iglesias están llenas, no soplo de vida, aquí no, pero de personas que han ido a las aguas, pero su vida es la misma. Otros que han ido a las aguas y han cambiado, pero falta la obra del Espíritu, porque Jesucristo le dijo a Nicodemo, en el agua, pero en el Espíritu también. Y Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Entonces podemos mirar varias etapas del cristiano. En una canción decía que habían cristinos, crispetas, crispetas, cristinos y cristianos. Acá podemos decir que hay personas que han ido a las aguas y no han tenido un verdadero arrepentimiento, que es la clave que Dios necesita para depositar el poder de Él en ti. Es tan cierto lo que digo, que hay personas que han recibido el Espíritu Santo sin ir a las aguas. Y si, pastor, ¿y cómo así? Pero no necesita ir a las aguas primero. Pero acuérdense que las aguas significa ¿qué? ¿Y se puede una persona arrepentir sin ir a las aguas? Claro. Si recibió el Espíritu Santo es porque en algún momento dado en él hubo un arrepentimiento. Ahora, pastor, pero ya recibió el Espíritu Santo, ¿tendría que volver a las aguas? Sí, pero ya es algo más por forma, pero no por fondo. ¿Sí me hago entender? Pero en Dios lo importante es el arrepentimiento, el bautismo en aguas. Pero el vino fue a darnos el bautismo en el Espíritu. Si en nosotros no ha operado el bautismo en el Espíritu, en esa parte, porque es que Juan el Bautista bautizaba, dijo, pero el que viene los bautizará en el Espíritu. Prepárense, arrepiéntase, vamos a las aguas, porque el que viene ya le está aquí, los va a bautizar en el Espíritu. ¿Y qué pasa hoy en día? Que tenemos que anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. No basta simplemente con ir a las aguas. Dios necesita un corazón puro. Dios necesita un corazón limpio. Si el corazón no está limpio, puro, arrepentido, sobre todo arrepentido, el Espíritu Santo va a ser difícil que caiga. Va a ser difícil
un crecimiento espiritual. Puedes crecer en conocimiento de palabras, sí, pero el conocimiento del Espíritu, ¿dónde está? Hay personas que tienen gran conocimiento del Espíritu y experiencia con el Espíritu y poca palabra, y hay personas que saben mucha palabra y dicen, wow, ¿cómo sabe? Pero poca relación con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Hechos 11:15 y vamos a encontrar una cita en donde llegó el Espíritu Santo primero, antes de que la gente fuese bautizada en aguas. Mire qué interesante. ¿Usted cree que por qué? Porque tuvo que haber un arrepentimiento en ellos, que lo logró Pedro a través de su mensaje. Arrepiéntanse, viene el Mesías, y se arrepintieron, y eso opera como un bautismo ¿en qué? En aguas. Y ese es el requisito fundamental que Dios necesita para el bautismo ¿en qué? En el Espíritu. Mire, yo no me he salido de la palabra del Señor. Todo lo que hemos dicho está aquí. Dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se acordó de cuando el Señor dijo, cuando Juan el Bautista, cuando estaba escrito de que él iba a bautizar en aguas, pero el Señor iba a bautizar en el Espíritu. Y cuando predicó, el Espíritu Santo cayó. Aquí hay personas que han recibido el Espíritu Santo y dones y aún no han ido a las aguas, por ejemplo, y lo saben. ¿Pero es por qué? Porque hubo un ¿qué? Arrepentimiento. Y en Hechos 8:14 ahora vemos lo contrario, y vemos el defecto. Aquí está el defecto grande de la iglesia hoy en día, y es: fueron a las aguas, fueron bautizados y se quedaron ahí, y nunca recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Yo les estoy diciendo esto por experiencia propia, porque yo duré mucho tiempo allí. Me bauticé en aguas y quedé allí. Nadie me enseñó que había una etapa siguiente, que es lograr que tuviera el bautismo del Espíritu de Dios. Porque muchos creen que ya fueron a las aguas y le dieron una credencial de bautizados, hicieron la declaración de fe y ya están salvos en el cielo. ¿Eso es correcto? Y después de mucho tiempo fui bautizado en el Espíritu, pero lo anhelé fervientemente, lo busqué, ayuné y moví el cielo. Tuve que hacer así para que el Espíritu Santo descendiera. No nos podemos quedar con el bautismo en aguas, porque quedamos a medias. No sé si me he hecho entender hoy, pero si uno solo me entendió, bastó. Porque hoy en día uno va a las iglesias y venga hermano, hágase hacen como es una, que lo mandan afuera, como es un encuentro, venga, se bautícese, y se bautizó. ¿Y dónde hay un arrepentimiento? Si la palabra lo dice, bautizó en aguas para arrepentimiento. No se preocupan si la persona ha tenido un cambio de vida, pero se bautizan y siguen siendo el mismo grosero, la misma grosera, el mismo patán, la misma patana, el mismo. Oh, ¿para qué? ¿Para qué? Hay que ser sinceros con Dios. Cuando el bautismo viene sobre nuestras vidas, tienes que ser como el Titanic.
Estás sumergido, de allá nadie te puede levantar. Sí, puedes renunciar a todo, pero sumergirse en las aguas es quedarse en la presencia para siempre. Cuando los apóstoles, Hechos 8:14, estaban en Jerusalén, oyeron que en la ciudad de Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por aquellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bautizados en aguas, pero los apóstoles se preocuparon. Oigan, aquella gente que Esteban y Felipe están bautizando no han recibido el Espíritu Santo, solo habían ido ¿qué? A las aguas. Vamos a enviar allá aquí a Pedro y a Juan para que impongan las manos y reciban y no queden a mitad de camino. Yo durante mucho tiempo estuve a mitad de camino. Yo anhelaba de Dios. 10 años yo estaba en la iglesia sentado con ustedes. Yo oraba, ayunaba, buscaba. Había sido bautizado, sí, en aguas, pero eso es algo diferente a tener el Espíritu Santo. Cuando me comencé a preocupar por mi vida espiritual y que Dios me bautizara en el Espíritu y prepararme para ese encuentro, como cuando te preparas para la primera cita con ese amor, con ese novio, con esa novia, y te preparas en ayuno, en oración, en arrepentimiento, y le dices: Señor, yo quiero recibir de tu Espíritu. Ahí viene el novio y viene y te abraza y te llena de Él. Ese mensaje de Hechos 14 tiene que ser la base fundamental de Soplo de Vida. Cuando conocimos a Yari y a Jarito, ese fue el mensaje. Porque hoy en día hay mucha gente que son cristianos, que aman a Dios, sí, que van a la iglesia, sí, que leen la palabra, sí, que han sido bautizados en agua, sí. Pero y la otra etapa del bautismo en el Espíritu, nadie les habló de ello. Y ahí quedaron. Y cuando alguien es bautizado en el Espíritu, los otros que viven en el Espíritu saben que Él vive en el Espíritu. Y saben los que viven en el Espíritu quién no vive en el Espíritu. Simplemente habla de Jesús, pero no vive en el Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu, cuando alguien predica, sabes si lo tiene o si no lo tiene. Sabes si alguien te habla de parte de Dios o te habla en su carne. Es la importancia de tener el Espíritu de Dios. Él es nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué te identifica como hijo de Dios? ¿Una oración que hiciste en algún día simplemente? ¿O porque fuiste a las aguas? Jesús le dijo a Nicodemo, y Jesús es Dios, dijo: del agua y del Espíritu. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para ser salvos. No he predicado nada diferente a lo que está escrito. Yo sé que muchos han recibido esta verdad
y el día que alguien les hable, no se dejen engañar. Para ser salvos hay que tener el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es nuestro canal, el que va a llevar nuestro espíritu al Padre. Sin ese canal va a ser difícil. Por eso hay que cada día buscarlo, cada día recibir el bautismo, pedirle: Señor, bautízame, Señor, lléname. Amén. Es tan importante que dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Paciencia, paz. Cuando el mundo más me ha presionado, las personas que oran en el Espíritu lo saben. Tú te metes y oras y oras y hablas en lenguas y oras y oras y oras y oras. Cuando tú te paras, tú sabes que la preocupación se ha ido. ¿A quién le ha pasado eso? Oras y oras y oras y oras. En cambio, si oras en tu carne, no pasa. Pero cuando tú oras en el Espíritu, porque Él viene y te fortalece, Él viene y te refuerza, Él viene y dice la palabra que Él viene y ora por ti con gemidos indecibles. Qué bonito es tener ese compañero, el Espíritu de Dios, que viene a tu vida para ser tu ayudador, para ser ese amigo al cual, ese confidente. Espíritu Santo, mira lo que me pasó, mira esta injusticia, Espíritu Santo, todo lo que me ha pasado, mete la mano por mí, Espíritu de Dios. Es diferente a cuando siempre queremos es buscarle y tocarle la puerta a alguien que nos hable de Dios, buscar la respuesta en el hombre. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, Él se vuelve tu confidente y Él te habla y Él te enseña y Él te abraza y Él te ayuda. Amén. Es necesario en soplo de vida comenzar a preocuparse por el estado espiritual de las personas. Aquí no se trata simplemente de venir a la iglesia, de aprender en un discipulado, sino preocuparnos por nuestra vida espiritual, ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando escogieron a los diáconos, Hechos ¿qué? 7, ¿no? Cuando escogieron a Esteban y a Felipe, uno de los requisitos, ¿cuál fue? Varones ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenos. ¿Y cómo pusieron requisitos? Sí, llenos del Espíritu de Dios. Porque nadie puede hablar de aquello que no tiene. Porque cuando se habla de aquello que no tiene, se engaña. Es que Dios me dijo. ¿Estás seguro que Dios fue el que te habló? ¿O fue la voz de la conciencia? Tienes que saber si el Espíritu Santo es el que te habla. Tienes que tener ese amigo allí. Amén. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Vamos a adorar a Dios.